Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del 29 de mayo ya. Ojo, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Prácticamente ya estamos en fin de curso, de este fin de curso raro. Bueno, enseña a la gente más o menos que de momento ha venido, aunque luego siempre se conectan más. ¿Vale? Luego lo pondré otra vez cuando toque el timbre. Y bueno, pues antes de empezar, ¿tenéis alguna duda, algún tipo que queráis comentar o algo? De momento, no. Perfecto. Vale, bueno, pues recordamos un poco lo que pasó el otro día. El otro día hicimos lo primero, hablamos sobre el objeto file, la clase file, que digamos nos permitía manipular los elementos del fichero, de ficheros del sistema de archivos, ¿no? Y dijimos que lo que hacía era como asociar eh, un file, un objeto de tipo file, a un elemento que estuviese en el sistema de archivos de un disco, de donde fuese, ¿no? Sabes que ahora puede ser también en una nube o en cualquier sitio. Eh, bueno, y entonces cuando uno asociaba algo así, evidentemente esto que hacemos de new file a un sitio concreto, es algo así como, bueno, yo digo que hay un objeto que a partir de ahora se trata con él, pues claro, no vas a estar con él todo el rato con la ruta, ¿no? Entonces, pues, digamos que lo conectas a un objeto de tipo file y ya con eso más o menos puedes ir tirando. Y a partir de ese momento pues, tú trabajas con elemento, con elemento, con elemento, tal, ¿no? Digamos, con el objeto file en vez de con directamente el archivo, que sería el que representa su ruta, ¿no? Porque decíamos que no solo eso, sino que había un momento en que tú ya te podías hacer preguntar cosas sobre ese elemento. Por ejemplo, si existía o no existía, ¿no? Y eso, obviamente, todas estas peticiones de entrada-salida son peticiones al sistema operativo. Jarillo, ¿puedes silenciar el micrófono? Es que Perdóname, perdóname. sí, te veo muy constipado y... Vale. Bueno, y entonces decíamos que había momentos en los que, bueno, sencillamente preguntabas cosas y no tenía por qué haber ningún fallo porque son peticiones al sistema operativo, ¿de acuerdo? No eres, bueno, ya sabéis que tal y como está pensado todo, sobre todo Java, no es dueño de nada, todo lo que necesite, todos los recursos que necesite de un ordenador se los tiene que solicitar, entonces puede no tener acceso a ellos, ¿no? Y, por ejemplo, eso sí lo vemos cuando a un elemento le decíamos que se crease como archivo. Decimos, bueno, si el archivo no existe, créalo. Pero claro, este créalo no es una orden que da el elemento, sino que es una solicitud al sistema operativo, en concreto al sistema de ficheros, y este le dirá, pues mira, pues sí, pues te lo puedo crear o no puedo porque no tienes derechos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que era una forma de conectar y que había, pues eso, por la forma de crear, de preguntarse si era un archivo o de crear directorios también. Vimos que se podía crear directorio o directorio con ruta. ¿Qué más vimos? Vimos la posibilidad, vimos la diferencia entre las tres tipos de rutas que se pueden coger. ¿De acuerdo? Ya sabéis que sería la relativa, que con respecto al punto de ejecución del programa, la canónica, que es una, única, exclusiva, no hay más, es la que lleva desde la raíz de un sistema de ficheros hasta el elemento concreto, ¿no? Que a veces da un poco de problemas, pero bueno, eso es que no nos interesa mucho. Y luego el absoluto, que era un poco parecido al canónico muchas veces, pero en general era como todo el camino que tenía que hacer, porque a veces el camino no era directo, sino que a veces pues ibas dos hacia atrás o uno hacia adelante en la ruta relativa, y entonces pues ese camino de ruta relativa un poco extraño, como poníamos aquí, ¿no? Punto, punto, barra, lo que fuese, modificaba la absoluta, ¿no? En fin, se utiliza dependiendo de ciertas cosas, se puede utilizar, ¿no? Vale, no sé si vimos también, claro, que se podía borrar, delete, y que, claro, obviamente hubiese otra petición, y que cada vez que hay una petición que puede no ejecutarse o puede no satisfacerse, siempre debería estar en un try, ¿vale? Porque el try permite que uno se asegure de que algo funcione, ¿no? Luego se le puede preguntar si eres un directorio o si no lo eres, ¿de acuerdo? Entonces, si es por ejemplo, en este caso decíamos, bueno, pues si es un directorio, quiero que me des la lista como formato de string array de todos los elementos que están compuestos. Pero también vimos que se podía hacer, por ejemplo, preguntándole con list file que te diera lo mismo, pero en un array de objetos file,
y entonces pues tú podías recorrerlo directamente, ¿vale? Que hicimos una cosa que no era recursiva porque recuerdo que esto lo vimos con recursividad, entonces digo, bueno, pues ahora no hace falta verlo, lo vemos entonces y ya está, ¿vale? Y básicamente es lo que vimos para saber cómo era este elemento que sirve para conectar un flujo a un fichero, ¿no? A un fichero concreto, o un elemento más que un fichero, ¿no? Vale, entonces luego empezamos a ver los caracteres y vimos que los caracteres era la forma de trabajar con un fichero cuando lo que se almacenaban eran elementos de tipo char o byte. Al fin y al cabo eran objetos de un solo byte. Y vimos, por ejemplo, que teníamos el file reader, que significaba que era lector, que era de archivo, y al ser reader, en vez de input stream, significaba que era de caracteres. Entonces vimos que se creaba y que tú a partir de ese momento tú le enganchabas de alguna forma, aquí enganchabas un identificador que era del tipo file a ese file reader para poder acceder a él. Y a partir de ese momento, este momento lo que hacía era abrir para lectura el archivo. ¿De acuerdo? Podía dar un error, evidentemente, pero bueno, si eso ya lo veremos. En el caso de que no diese error, pues entonces se puede leer con el comando read, que tiene dos posibilidades. O bien se le pasa por parámetros el array que queréis llenar, o como hicimos en este otro caso, que está en el otro sitio, solamente poniendo el read y entonces lee de byte en byte. Y bueno, pues veíamos que, por ejemplo, pues si le pasabas un array de char que tuviera 100 elementos, pues te los llenaba si había 100 elementos en el flujo, ¿de acuerdo? Y dijimos que siempre había que cerrar, porque eso, una especie de, yo sé cómo decirlo, casi una cosa que tenéis que respetar siempre, que es que los archivos se abren, se trabajan, se cierran, siempre, ¿de acuerdo? Y nunca podéis no cerrar un flujo, porque sobre todo, bueno, joder, no, siempre, ¿vale? Sobre todo, evidentemente, sobre todo, cuando quiero decir sobre todo, quiero decir que vais a notar mucho que algo está mal, por ejemplo, en la escritura. Es decir, si abres un flujo, escribes en él y luego no lo cierras, es probable que no se haya, que no se haga eso, que no se haga nada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y entonces lo mejor es casi siempre, no siempre cerrarlo, ¿vale? O sea, siempre tenéis en cuenta que esto es como 3 pasos de memoria, como una especie de letanía que tenéis que hacer, ¿vale? Se abre, se trabaja, se cierra, ¿de acuerdo? Y vimos que teníamos, vale, esta forma, por ejemplo, en la cual éramos capaces de ir leyendo, como veis aquí, de uno en uno, pasándolo a un tipo int. No pasa nada porque, bueno, podéis siempre tener conversores y tal, ¿no? También podéis haber hecho, porque red lo que hace es que retorna un tipo int, ¿vale? Y luego estuvimos viendo también en otro ejemplo el buffer. Y vimos que el buffer era algo que servía exclusivamente para adecuar las velocidades entre receptor y emisor de información. Porque decíamos que a veces un receptor podía ir más lento que un emisor o al revés. En ese caso había un problema y es que mientras que el flujo está emitiendo, es probable que uno de los dos programas esté bloqueado esperando a que se termine. Pero con el buffer eso se quitaba, porque toda la transferencia se hace de golpe desde el emisor al buffer y digamos que el flujo va soltando al receptor a medida que va vaciando el buffer. Por lo tanto, el emisor se quedaba libre. Y por eso uno siempre tenía que tener un buffer que al final se nos quedaba como una especie de, ¿cómo decirlo? Como si fuera un envoltorio o un decorador, si lo queréis ver, ¿de acuerdo? Sobre el filler reader. Es decir, el filler reader ya estaba envuelto por el buffer y entonces lo que nosotros hacíamos era sobre el buffer. Y al hacerlo sobre el buffer, pues nosotros podíamos a partir de ahora tener cosas como por ejemplo el redline, que permitía leer una línea concreta, ¿no? O sea, hasta un salto de línea, ¿no? En vez de ir leyendo, pues, char a char, ¿no? Y vimos que existía la posibilidad de hacer una marca y de luego hacer un reset a esa marca. Pero dijimos que estaba pensado para pequeñas distancias. De hecho, creo que incluso lo dice por aquí, ¿no? Dice intenta, ¿no? Intentará recolocar el flujo a ese punto. Y dice que intenta, aquí... Claro, aquí por ejemplo dice que un valor límite tiene que ser como mucho el tamaño del buffer, ¿no? O sea, que el buffer que tiene un tamaño por defecto, pues eso, ¿no? Que no sea
que no sea mayor, porque entonces ya no puede ser. Y el buffer tampoco podéis hacer un buffer que lo coja todo. O sea, voy a diseñar uno muy grande que coja todo el fichero. No es esa la idea, ¿vale? Es mejor que lo haga automáticamente. Entonces dijimos que esto muchas veces pues varía para cosas más pequeñas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenéis un registro o un fichero de clientes y había muchas fichas de clientes, bueno, pues, por ejemplo, si empezabas a leer en un cliente, decir, bueno, lo voy a leer, pero tengo la posibilidad de volver otra vez, pues para lo que sea, ¿no? Para volver a leerlo o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sí varía. Y vimos que, por ejemplo, se podían escribir también, pero este lo llegamos a ver, sí, ¿no? Sí, esto lo llegamos a ver. Para escribir solo había que poner FileWriter, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, nosotros en este caso pusimos el escáner para hacer Nextline y luego lo íbamos grabando, ¿no? Y vimos y nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta con lo que se vio el otro día? No. De acuerdo. Vale. Bueno, esto es lo que llamamos forma de sobreescritura, ¿de acuerdo? La forma de sobreescritura sería, abro el fichero y en el momento en que hay una orden de escritura, borro todo lo que había antes y sobreescribo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es una cosa que vale pues, para crear o para cuando intentas grabar algo que no quieres que tenga persistencia más allá de cada vez que intentas grabarlo. Y en este caso, por ejemplo, pues, ¿para qué valdría? Pues, no sé, para muchas cosas. De momento no me quiero meter, ¿vale? Ya veremos para qué vale. Espero que veamos para qué vale. Vamos a ver el siguiente. Este es de caracteres, ¿vale? Solamente de caracteres. Entonces, en el de caracteres, por ejemplo, vemos aquí el 5, que lo que hace es pensar qué pasa si lo que queremos hacer no es sobreescribir, sino añadir al final, ¿de acuerdo? Tenemos una posibilidad y es que el FileWriter establece una sobrecarga del constructor, aquí, establece una sobrecarga del constructor y esa sobrecarga lo que añade es esta especie de, bueno, esta bandera que es para añadir, ahí se llama append. Entonces vosotros podéis ponerla true y eso significa que a partir de ese momento lo que escribáis en el flujo pues se añadirá al final del archivo, ¿vale? Como veis siempre se abre el flujo, se abre el buffer, se trabaja en el buffer, se trabaja en el flujo, aquí, no lo veis. Aquí, por ejemplo, cierro el escáner, aquí cierro el buffer, lo cierro aquí, escribo aquí, perdón, lo que haya escrito en la cadena, cierro el buffer, cierro el flujo, ¿de acuerdo? Siempre cerrar y cerrando todo lo que vamos teniendo. Entonces, la única diferencia entre este programa y el anterior, no hay ninguna, porque utilizamos buffer y utilizamos filler, y la única diferencia es que este es para añadir. ¿Entendido? José, Sí. Dígame. es que me acaba de surgir la duda ahora. Venga, pues ahora me pregúntame entonces. ¿Nosotros cuándo tenemos que declarar un buffer? Claro, en principio, sí, en principio el buffer hay que hacerlo. Ay, siempre, ¿vale? O sea, siempre, no sé, ¿no? Pero siempre, porque al fin y al cabo tú estás leyendo sobre un disco. Eso quiere decir que el disco probablemente siempre va a ser 1 millón de veces más lento que la memoria RAM. Por lo tanto, si tú estás leyendo un fichero, si estás leyendo un fichero tampoco pasa nada, ¿no? Porque vas a tener que adecuarte a la velocidad del emisor. Y si el emisor es lento, pues es lento y punto, ¿vale? El problema es al escribir. Si tuvieras que escribir mucho de golpe, ¿vale? Siempre es bueno crear un buffer y con ese buffer pues tú ya puedes liberar la operación de escritura porque pasas toda la información al buffer y el buffer es quien se encarga ya de pasársela al flujo y el flujo que se encarga de pasársela al receptor. ¿Me entiendes? Entonces es más necesario en las escrituras que en las lecturas. Pero bueno, se puede crear siempre, ¿vale? Perfecto. Ok.
que a veces puedes leer claro, es que depende, porque si por ejemplo vas a leer pues de un disco, pero vas a escribir en una impresora, y ese es tu trabajo, ¿vale? Pues evidentemente, bueno, o al revés, ¿no? Si vas a leer una cosa que es más lenta que la que va donde las vas a escribir, ¿no? Pues entonces vas a hacer las necesitas en el otro lado. Depende un poco, ¿no? Por eso es mejor tenerlo casi siempre que sea que podamos, ¿vale? Siempre, aunque estemos escribiendo o leyendo algo, o tenerlo siempre. Sí, a mí me gustaría, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, Vale. entonces aquí evidentemente tiene que haber ejercicios, pero como no vamos a hacer ejercicios, vamos a ver si podemos hacerlo aquí en un momento, ¿vale? A ver si entre todos lo podemos hacer como un ejercicio, ¿vale? Dice que tengo aquí un... No sé por qué clico el botón derecho. Dice que creamos un programa que crea una copia de un fichero en otro, ¿vale? ¿Queréis que lo hagamos? Sí. Venga. Entonces vamos a copiar un fichero en otro. Espera un momento, vamos a ver cuál fichero tenemos por aquí, que no sea este de datos, por ejemplo. Venga, ese de datos está aquí. Venga. Entonces, vamos a poner un mail, porque sabéis que de momento, bueno, sí estoy conectado a internet, si estoy dando clases, ¿cómo no voy a estar conectado a internet? Bueno, venga, que si se ha tropeado esto, ahora ya te lo quito. Vale. Entonces, vamos a empezar a definir cosas que necesitamos. Primero necesitamos la fuente, ¿no? Eso quiere decir que ahora entonces vamos a decir que tenemos una fuente, ¿vale? Y esto va a ser igual entonces a new file. Y claro, habría que decir un path name, habría que decirlo, ¿no? Entonces primero vamos a crear stream path name fuente, que va a ser igual a, supongo que datos.txt. Y aquí pues ponemos pathname fuente. Pero un momento, vamos a quitarle esto de pathname porque no podemos estar programando en español. Ruta. Es curioso que tengan una palabra más larga que nosotros, ¿no? Porque ruta es más corta que pathname. Vale, y claro que ruta y pathname no lo mismo, pero bueno. Vale, sigo. Entonces tenemos eso por un lado. Obviamente esto sería... habría que preguntarse si existe, ¿no? Entonces, si esto no es que lo vayamos a hacer así, esto es el protocolo, un poco de trabajo, ¿de acuerdo? Pero como siempre, esto es programación normal, fundamental, pero nosotros luego, cuando terminemos la semana que viene, espero, pues sabremos programarlo, pero más bien de cara a programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Ahora, ya sabéis que de momento primero hay que enseñar los rudimentos, ¿no? Vale, entonces yo me pregunto, si fuente existe, ¿vale? Para hacer cosas, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Vale, y si no, pues voy a decir siso, el archivo fuente no existe, ¿de acuerdo? O sea, esto sería un programa normal que hubiéramos hecho con el PSI. Así es como quiero programar ahora, ¿vale? Como si fuera con el PSI. Vale, pero si existe, lo que quiero hacer entonces, ¿qué es? Bueno, pues entonces quiero el siguiente. Entonces voy a decir string ruta destino y voy a llamarlo a esto, por ejemplo, le voy a llamar copiar, punto da, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, pues, un file que sea destino, que sea igual a new file y aquí pongo ruta destino. Vale, pues ya he creado ahora lo otro, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué pensáis que tenemos que hacer ahora? Un field reader Vale, para poder leer el datos TXT perfecto. y lo voy a escribirlo, ¿no? Un reader. Voy a meter un buffer. File reader, flujo fuente y flujo destino.
¿Qué más necesito? Un buffer. Muy bien. Un buffer en Reader que se llame buffer fuente. Oye, ¿no habéis notado nada raro ahí? Reader, flujo fuente, flujo destino. Sí, que has metido dos. ¿Por qué has metido dos? Claro, porque uno es para el que escribe, para el que lee y otro para el que escribe. ¿No veis nada raro? Flujo destino no existe todavía, ¿no? Ni flujo fuente. Ni flujo fuente. Claro. Pero eso no es lo raro. Lo raro es que sea una clase de lectura para el fuente y para el destino. ¿Eso tiene sentido? Claro. ¿Tiene sentido? Tú solamente tendrás que leer el fuente, ¿no? Claro, el otro lo tiene que escribir. ¿Vale? Entonces, file reader, file writer. Y por lo tanto, ¿cómo sería este buffer? ¿Un writer también? Efectivamente. Y sería a buffer writer. Bueno, buffer destino. Vale. ¿Por qué no los he creado todavía? ¿Qué pensáis? Luego tendrás que crear un try-catch, ¿no? Efectivamente. Ese es el rollo, que hay que crearlos en un try-catch, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner ahí los try-catch. Bueno, de momento los catch... que no sé qué poner. Lo voy a dejar así a ver qué me dice. Vale, entonces, lo primero, tengo que abrir el flujo, primero de lectura, ¿no? Así que digo, flujo fuente igual a new file reader y aquí pongo fuente. De acuerdo. Vale. Observad que flujo file reader retorna algo. ¿Veis lo que retorna? La lectura, ¿no? No lo veo ni yo. A ver. Un objeto de tipo file, ¿no? Vale. Tontería, si es un creador, es un constructor. Vale, entonces, ¿puede pasar que no lo haya leído? Por ejemplo, vamos a suponer que datos es datosa. ¿De acuerdo? Y voy a poner aquí... Voy a quitar el try para que me lo ponga él automáticamente. ¿Vale? Observad que se queja y dice, no, es que tienes que meter un try catch, ¿vale? Aquí, bueno, podéis hacer un throw, pero, bueno, hacer un throw al main ahora mismo no, para nosotros no tiene sentido. Entonces, hago un try y en catch pone una especialización concreta, o sea, un caso concreto que es el que puede ocurrir, que es file not found exception. O sea, que va a fallar, ¿de acuerdo? Va a fallar si el flujo no existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ejecutarlo ahora que le hemos puesto datosa, ¿de acuerdo? A ver qué pasa, ¿vale? Y como veis, pone que el archivo fuente no existe, ¿de acuerdo? Bueno, pero porque nosotros hemos hecho aquí el control antes de hacerlo aquí, ¿vale? Podría ocurrir que no tuviéramos, probablemente, ¿no? Derechos de escritura, ¿no? Pero bueno, de lectura, que diga. Pero eso será en otro momento. Entonces, ahora, hago flujo fuente, ¿no? Ya lo he leído. Y ahora, una vez que lo he leído, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? El destino, ¿no? No, el buffer. El buffer, sí, perdón. Ahora, lo que has leído, metes en el buffer reader. No he leído nada, solamente estoy enganchando... O sea, el retorno, ¿no? Esto tenéis que ver un poco como si fueran tuberías, ¿vale? Y entonces estoy enganchando, en este caso, por ejemplo, este sería el charco, no sé cómo decirlo, esta sería la toma de agua, el file sería la toma de agua, ¿no? El flujo sería la tubería y esto sería el grifo, es que no sé cómo decirlo, ¿vale? O la pila, no sé, no, la pila que me refiero al lavabo, no sé, o a la bañera, ¿no? Es un poco como que lo veáis como piezas que se van enganchando una detrás de la otra, ¿vale? Entonces, cuando tengo el buffer ya aquí, ¿cuál sería el siguiente? Ahora sí. Ahora el cero. ¿Ahora el qué?
El file writer. Efectivamente. Fue destino. Entonces sería flujo destino igual a new writer con destino. ¿De acuerdo? Vale, observad que aquí hay otro que dice, perdona, pero es que este puede fallar por algo que no es find not found, sino... Y vamos a ver, pone add, dice add catch clause o add exception, ¿vale? Si añadís la excepción, se añade aquí. Si añadís la cláusula, se añade aquí, ¿vale? Vamos a ver un poco para que veáis la diferencia. Añadiendo una cláusula nueva, ¿vale? O sea, ¿veis cómo se añade? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el tratamiento para las diferentes excepciones es diferente, ¿vale? Por ejemplo, si vosotros dijerais, hay una cosa diferente, si el archivo no existe, de si no puedo escribir en él. Hay un tratamiento diferente. Pero si el tratamiento es siempre el mismo, siempre decís, por ejemplo, mira, es que me da igual, o sea, yo siempre te echo para atrás, por ejemplo, ¿no? Nunca tengo dos tratamientos diferentes, sino siempre el mismo, entonces añado la excepción aquí, ¿de acuerdo? Esta se enfada porque probablemente no esté metida dentro de la otra, ¿vale? Y en ese caso muchas veces hace eso. ¿Lo pilláis? Sí. Vale. ¿Cuál es la que tenéis que hacer? Bueno, pues la que os convenga en cada momento. Por ejemplo, si vosotros ya os digo, tenéis un tratamiento diferente y decir, tenéis un tratamiento diferente y queréis decir, oye, en un caso concreto hago una cosa y en otro hago otra, pues entonces tenéis que poner diferentes cláusulas catch, ¿de acuerdo? Y entra en todas las que no lo cumplan, ¿de acuerdo? Y ya está, por aquí ya está. Vale, vamos a la siguiente, que sería... ¿qué sería lo siguiente? El buffer writer. Efectivamente, el buffer writer. Entonces se llama buffer destino igual a new buffer writer y aquí sería el buffer destino. Vale, pregunta. ¿Esto es así? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, perdón, flujo. Me he equivocado. Claro. Me he equivocado. No me he rayado, digo, entonces no me entero. Vale. Escuchadme, y esto quiere decir que es de escritura, ¿no? O de sobreescritura. ¿Cómo es esto? ¿Abierto para sobreescritura o para añadir? Sobreescritura. Sobreescritura. Le vamos a llamar porque la ñ ya sabéis que nos molesta mucho, vamos a llamar sobreescritura e inserción. A los dos modos, ¿vale? Sobreescritura. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Vale, pues ahora vamos a empezar a leer. Bueno, ahora vamos a empezar a eso, ¿no? A crearlo, ¿no? Espérate, voy a quitar lo de la tosa. Bien, ¿cómo lo hacemos ahora entonces? ¿Qué se os ocurre a vosotros? Crear el archivo, ¿no? Primero. El archivo está creado, el de datos está creado. Ah, vale, sí. ¿Cómo se os ocurre algo? Primero leer con el buffer fuente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, con buffer fuente puedes hacer, por ejemplo, un readline, ¿no? Y ahora la vuelca en el otro. Y en el buffer Y eso no- destino puedes hacer un write line. Aquí. Que sea lo de arriba, que no lo hemos puesto. Así que esto vamos a crear una variable local. Ya sabéis que me gusta que las cosas primero estén separadas y luego ya juntas, ¿vale? Es que sigo pensando que se ve mejor para cuando estamos aprendiendo, ¿vale? Bueno, entonces, leo, escribo. Y si hay más de una línea, Podéis hacer solo un while que mientras que haya líneas, ¿no? Mientras que esté leyendo cosas. efectivamente, claro, efectivamente. Entonces hacemos do while. ¿Do while qué? Mientras puedo leer, ¿no? No, siempre vas a poder, si tienes derecho de lectura, vas a poder leer siempre. Mientras buffer fuente. Mientras no esté vacío, Mientras redline, pero no sale redline. ¿Por qué no sale redline?
Pues Lo tendrá que crea tener dentro, más lo crea dentro del lugar. Porque está dentro del do while, efectivamente. Así que hay que sacarlo. Vale. Y ahora decimos redline. Y ahora decimos redline is empty, pero que no. Vale, ¿alguien le ve algún problema a esto? Que primero lee y luego comprueba, ¿no? Claro, que sí, eso. eso es un problema. Y es un problema porque puede escribir algo que está vacío, ¿de acuerdo? Y eso daría probablemente un error. Así que en realidad hay que repetir algo dos veces. Con lo que odio hacer eso. ¿Vale? Hay que repetir dos Y veces. podría hacer un while, ¿no? En vez de un do while. Es que lo que vamos a hacer, sí, sí. Vale. Entonces, ahora vamos a decir que es igual a buffer redline y aquí ponemos el while este que hemos puesto aquí, en realidad pues no va aquí, sino que va aquí. Y esto va aquí. ¿Qué os parece? O sea, una pregunta. Dígame. El red line va leyendo hasta que encuentre un salto de línea, ¿no? Sí, Y si no encuentra salto de línea, sí, sí lo encuentra. Si es de caracteres lo encuentra. siempre vale. Si eso ahora, si quieres, hacemos uno sin salto de línea para que veas. Que os iba a decir yo, que vosotros, ¿qué os parece? ¿Falla algo ahí todavía o no? No veo yo, ¿no? Creo que no. No sé. Y hace falta O que sea, ponga... primero. Sí. Sí, no. Sí, está bien. Vamos a suponer que esto está bien. ¿Hay que hacer algo más? Cerrarlo. Cerrar. Bien. ¿Hay que cerrar? Buffer destino close. Flujo destino close. Dime. Buffer fuente Que close. sobre eso estaba leyendo una cosa que te la quería preguntar, por no sé si es cierta. Sí. Que he leído que para cerrar los flujos, los buffers y eso, siempre es mejor un finally del trycard. ¿Eso es verdad? Sí. Sí. Vale. Porque si te da algún fallo por aquí en la escritura, ¿de acuerdo? Ya no se hace eso. Y como si tú te metes en este catch, tampoco lo puedes poner porque puede que pase o no pase. Así que hay que ponerlo realmente en el final. Porque el final sabes que se va a hacer sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces tú dices aquí Vale. finally. Al final, pase lo que pase, ciérrame los flujos. ¿De acuerdo? Pues evidentemente los entiendo. ¿Tipo de error? No, no, pero eso no es que de error, sino que como quiero no lo he declarado como no lo he inicializado, pues entonces. Pero claro, sí, claro que pueden dar error. Lo que pasa es que Vamos, tengo que ok. ponerlo así. Mejor meterlo ahí arriba, ¿no? ¿Mm? No, no, Que es no, mejor meterlo. no, hay que meterlo. Lo que pasa es que nos preocuparemos luego de eso, ¿vale? Ahora no, porque no quiero tantas cosas ni tanta historia. ¿De acuerdo? Más despacito, más poco a poco. Pero claro, tenéis ese problema. Si falla en la línea de escritura, se termina con todo abierto. O en la de lectura. ¿Vale? Bueno, ¿creéis entonces ya que funciona esto? Vamos a probarlo, ¿no? Sí. Venga, vamos a probarlo. Vamos a probar. Lo ejecutamos y lo primero que dice es una excepción. La primera en la frente. Que es en la línea 31. Y dice, ¿O está en el destino, puede ser? no, ¿qué destino? ¿Será porque no existe algún fichero de eso? ¿No? Ah, porque ¿qué nombre pusiste al final? Vale, datos, dijiste. Yo creo que funciona, ¿no? Fuente, flujo fuente, la fuente que sería aquí, ruta fuente, que sería datos txt que existe, ¿no?
porque si no existiese no saldría de aquí. Entonces, En el copia.dat, ¿ese existe? no, ese no existe, pero es que el fallo da en la 31. ¿Sabéis lo que ha pasado? Entonces o no. Pues fijaros que dice null pointer, ¿de acuerdo? O sea, que el red line no existe. Ajá. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a ver. Si el red line no existe, es que el buffer fuente no ha leído la línea, Claro. ¿de acuerdo? Y se supone que si lo ha abierto bien, pues porque está aquí hecho, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a poner un breakpoint y vamos a ver si es verdad, que por supuesto es verdad, pero ¿cómo lo va a ser? Le damos F11. Y se supone que la red line dice, pues no, no es nulo. No es nulo. Entonces, a ver. ¿Veis que está bien, no? El red line es la frase completa. Entonces, le doy aquí y digo F6, ¿de acuerdo? Y ahora digo, vale, pues entonces write, que lo habrá escrito. Y ahora redline, que varía todo eso, es lo que lee. Vamos a ver ahora una línea. Y ahora fijaros, pone null. O sea, cuando está vacío, cuando ya llega al final, no es que te cree una cadena vacía, sino que directamente lo pone null. ¿Veis? Amigo. Por lo tanto, no puedes preguntarle cosas normales de isempty, sino que directamente hay que preguntarle si eres nulo. Si es nulo. ¿Vale? Sí es. Entonces, ¿que eres nulo? Pues paso adelante. ¿De acuerdo? La exclamación, ¿no? Sí, supongo. Espera un momento, sí. No sabía que Redline podía negarse, pero bueno. Vale, son cosas de vale, pues entonces uno ya hace esto y, bueno, a veces nada más que pone terminate y ya está, ¿no? A veces es un poco escueto, por eso hay que decir cosas. Y cuando vemos aquí qué ha pasado, pues en principio si hiciésemos una actualización, veríamos que ahora ha aparecido copia, ¿vale? Y aquí pone demasiado sello, tal. ¿Qué os parece? Guay. Vale. Vamos a suponer una cosa, y es que tengo aquí el de datos y me voy a afinar, voy a pulsar Enter. Ojo que si pulso Enter he metido un salto de línea o no. Sí, ¿no? ¿Es esto la segunda línea? Me pregunto yo. Claro, yo he pulsado Enter en el cacharro este, ¿no? Vamos a ver. Me voy a ir entonces aquí, voy a pulsar F11, que yo sé que se me para ahí la primera vez que lee algo, y dice Redline. Y dice, bueno, pues eso es demasiado seco, que cuando lleve las anuncios a la primera, guay. O sea que si yo pulso Enter, sí me mete directamente, aunque implícitamente parece que no lo ves, pero está ahí el salto de línea, ¿vale? Unos caracteres sabéis que no son visibles, a veces sí, si metes una secuencia de escape, pero si no la metes, no son visibles. Entonces, yo hago un aquí, redline, lo escribo en el destino, hago redline, fijaros que el segundo redline, esto es la segunda línea, o sea que sí funciona a veces, ¿vale? Sí encuentra el salto de línea. Pero ahora me pregunto, pero si escribes, ¿no era de sobreescritura esto? Claro. ¿Creéis que ahora entonces va a sobreescribir la segunda línea sobre la primera? Sí. Vale, pues la respuesta la conoceremos en breve. Cerrando. Y como veis, ahora cuando se ha cerrado bien ya el tema y veo la copia, veis que esto es la segunda línea, lo ha escrito, pero la barra no, la barra no la ha escrito, pero ha escrito la segunda línea. Por lo tanto, ¿por qué dice que es de sobreescritura si en el fondo no es de sobreescritura, es de añadir al final? No sé si se entendió la pregunta, la repito.
Sí. Vale. Dice que es sobre escritura. O sea, estoy haciendo el write, pero en el fondo, bueno, si os parece bien, lo que voy a hacer es que write, redline, más un salto de línea. Creo que era con las rayas de... joder, si lo encuentro aquí. Con eso, ¿vale? Con eso ya metemos un salto de línea, ¿vale? Nos aseguramos. O sea, que si lo ejecuto ahora y veo la copia, para la copia se aparece ya, esto es una segunda línea, ¿vale? Es que son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Vale, pero mi pregunta es, si esto es write y yo escribo una línea, ¿por qué la segunda línea no sea sobrescrita? Ni idea, la verdad. De acuerdo. Pues la idea es que es sobreescritura cada vez que se abre cierra. Es decir, si tú la abres y escribes, añade al final. Cuando lo cierras, si lo vuelves a abrir, entonces es cuando se sobreescribe. ¿Entendéis ¿Puedes eso? repetir? No sé, Sí, ¿puedes repetirlo? claro. Que no es que sobreescriba mientras está abierto. Sobreescribe cuando después de cerrarlo lo vuelves a abrir. Entonces sí sobreescribe lo que hubiese dentro. ¿Vale? Esa es la diferencia. Pero mientras esté abierto, añade al final cuando hace el write. ¿De acuerdo? Vale. ¿Vale? Esto. Inserta al final mientras no se cierra. ¿De acuerdo? O sea, si en ese momento lo cerramos y no lo volvemos a abrir, ya aparecería solo lo último que ha escrito. Sí. Y se borraría todo abajo. Sí, en la siguiente apertura, una orden de escritura. Sí sobrescribe todo. ¿Vale? Esa es la diferencia con respecto a esto. Y bueno, pues ya hemos hecho una copia, un poco, bueno, de entrada, ¿vale? O sea, solamente para ver cómo funciona. Pero no mucho más. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que hubierais preguntado o algo? Me ha quedado bastante claro. Perfecto, genial. Bueno, pues... Pero una cosa, se sí. sobreescribe si tú lo vuelves a llamar a todo este proceso, sí. Pero no Efectivamente. si tú lo escribes manualmente, ¿no? Como ¿Cómo lo manualmente. cierras? Si lo cierras y lo abres en el while. ¿Qué necesito manualmente? En un editor de texto, es que no lo entiendo. En plan, yo lo que me refería era de que lo abrieras y tú te pones a escribir y después lo cierras, eso no se sobrescribe, ¿no? Si luego escribes, sí. Pero cuando dices tú, ¿te refieres a tú como persona abriendo un editor de texto o tú como programador? Sí, manualmente, me refiero. Claro. Normalmente cuando se abre con un editor de texto se abre como de inserción. Y entonces cuando tú escribes, pues se añade a donde tú lo pongas y luego se borra, en fin, o sea, manualmente. Aquí lo que estamos haciendo sencillamente es un volcado de ficheros, ¿no? Entonces, abrimos, leemos, escribimos, cerramos. ¿De acuerdo? Pero, la siguiente entonces... vez que... Sí, perdona, que acabo un segundo. No, disculpa, José. La siguiente vez que hiciéramos este proceso, si la apertura del destino es como de tipo sobreescritura, entonces sí sobreescribimos, pero en la siguiente apertura, ¿vale? No en esta misma apertura. Vale. Vale, son un poco los puntos en los que muchas veces nos atascamos y para tenerlo cuanto antes claro, ¿vale? Bueno, ¿y cómo sería esto mismo pero insertando? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que eso sería bastante sencillo, ¿no? Un insertado, por decirlo de alguna forma. Yo creo que hasta lo vamos a copiar directamente todo, ¿vale? El main y todo eso, porque realmente es una tontería. ¿Qué diferencia puede haber entre un insertado y un no insertado? ¿No? De la manera que lo has dicho, tiene que haber muchas. Pues no, o sea, no. Pones aquí true. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya está. Si ahora ejecutas el insertador, te vas a encontrar con que la copia tiene 2 veces escrito el mismo. Sí. ¿Vale? Ya está. No hay que hacer más. Es tan sencillo como eso. ¿Vale?
Guay. Pero para darle una vidilla a esto, vamos a hacer una cosa un poco diferente. Vamos a quitar los flujos, perdón, los buffers. ¿De acuerdo? Entonces, quitando los buffers, quito este buffer, vamos a hacerlo solo con flujos. Vale, el problema, como veis aquí, es que ahora resulta que el buffer no existe, por lo tanto no puedes leer del buffer, tienes que leer del flujo. Vale, entonces pondría flujo fuente, pero claro, el problema es que no tienes readline. ¿Qué es lo que tienes? Pues mira, pues lo que tengo para leer es read, pero lo que leo o bien lo retorno como un int o lo escribo en un char buffer, en un char array. ¿Vale? Así que digo, vale, pues si no te importa, lo voy a meter, por ejemplo, en un char array. Aquí, así. Y entonces, posición que no lo he puesto, por ejemplo, podría ser de 10, ¿no? Y voy leyendo de 10 bytes, si os parece bien. También podría leer de byte a byte, no pasa nada. Y aquí digo flujo fuente. Y aquí digo lectura. Perdón, lectura real. Y aquí meto lectura. Eso. Entonces, ahora me tendría que preguntar si lectura es diferente de null. Y en ese caso, pues meter aquí la lectura. ¿Tendría que meter el salto de línea? Pues no, porque además tampoco puedo utilizar el buffer destino, que no sé por qué sigue pareciendo como si existiese. Tú fuera y tú fuera. Tendría que utilizar el buffer, no, el flujo destino. Entonces, flujo destino.write, y como veis, cuando pones write, pues te vuelve a decir, mira, pues puede hacer el char array, ¿de acuerdo? Fijaros que no retorna, si retorna, no retorna, ¿de acuerdo? O sea, escribe lo que tenga que escribir, lo que tú le has dicho que escriba, lo escribe. En este caso, lectura. ¿Y qué puede pasar en la lectura? ¿Puede pasar algo raro? Que yo sepa, no. Así que, pues directamente lo quitamos y decimos flujo fuente, y en vez de readline, solamente read. Y entre corchetes decimos, por ejemplo, pues lectura. ¿Vale? Y mi pregunta es, lo vamos a hacer primero no como añadir, sino como sobreescribir. ¿Vale? Mi pregunta es, como no estoy metiendo los saltos de línea, ¿creéis que se respetan los saltos de línea? ¿Cómo? No estoy metiendo los saltos de línea. Si os acordáis aquí en copiar, tengo que meter un salto de línea porque si no, Redline se come el salto de línea. Dice, vale, toma la línea, pero el salto de línea me lo quedo yo. Por eso hay que ponérselo aquí. ¿Vale? Pero el insertador lo hace todo, o sea, va cogiendo, copiando, como sin mirar. Entonces mi pregunta es, ¿creéis que se ha quedado con el salto de línea o que se lo ha dado al flujo de destino? Yo creo que No hace falta que se lo ponga directamente porque Efectivamente. lo lee de todo y lo escribe. Vale. Pues lo ejecutamos y vemos qué pasa, ¿no? Dale. Al ser de sobreescritura se supone que va a borrar lo que hubiese antes. Y sabemos que se ha borrado lo que hay antes si solamente existe una copia de la línea esa que pusimos, ¿no? Bueno, pues como veis aquí, se ha copiado y no solo se ha copiado, sino que además le ha metido el salto de línea, ¿vale? Porque lo copia todo, pam, tal y como viene, ¿de acuerdo? Si yo tuviese el buffer, ¿creéis que se puede utilizar también eso de el read, pero no readline? No. Buffer fuente punto read. Y efectivamente, ¿de acuerdo? O sea, podéis utilizar la misma forma, igual que readline, podéis utilizar el read, tal y como viene. ¿Vale? Vale. Correcto. Solamente lo pongo para que veáis que uno tiene aquí una serie de cosas que tiene que utilizar según va necesitando, ¿vale? Porque no siempre necesitamos las mismas cosas. Entonces, ya sabéis que una cosa que queremos que aprendáis siempre es no reinventar la rueda y siempre decíamos, a ver, vamos a ver todo lo que existe, porque cuanto mejor conozcamos un framework completo, un conjunto de bibliotecas y tal, pues mejor vamos a programar. Y eso es así, ¿vale? No sé si os disteis cuenta, por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de colecciones, que utilizar unas colecciones en vez de otras nos facilitaba mucho, dependiendo de la naturaleza de lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, claro, pues conocer, si no lo conocemos, y nada más que hacemos, por ejemplo, decimos yo a Riley porque es la que conozco. Bueno, vale, sí, será la que conoces, pero
pero es que entonces te va a obligar a hacer muchas cosas que probablemente no quieras hacer o que no necesites, ¿no? ¿Entendido? Muy bien. Bueno, pues esto sería los rudimentos para poder grabar, ¿no? Para poder grabar esto. ¿Está bien hecho? Sí. Para poder grabar cosas, ¿no? En un fichero de... Esto no sé por qué salió aquí. Como está vacío lo voy a borrar. Vale, y esto de aquí. Esto lo creo yo de alguna forma. No sé. Bueno, esto es para caracteres. Y bueno, sí, los caracteres, claro, evidentemente, es una forma de hacerlo. De hecho, ya veréis que, a ver, por ejemplo, aquí nosotros vamos a utilizar unas cosas concretas que son caracteres de tipo... Espera un momento. Vale, sí. Objetos, y que tal y como están, los vamos a convertir según una norma que tiene una especie de... Bueno, una forma que tiene Java que se llama serialización, y entonces se convierten en lo que ellos llaman un tren de bytes, ¿no? Una especie de conversión. Y vemos, por ejemplo, que hoy en día el uso normal en Java empresarial y ya en casi todo, ¿vale? Es que se utiliza un formato mucho más sencillo que se llama JSON, JSON, ¿vale? Y no sé si lo conocéis o si habéis visto los objetos JSON, pero están siendo, bueno, básicamente la forma ahora que se utiliza para, para comunicar para comunicar programas, ¿de acuerdo? Incluso el XML parece que, aunque a mí me gusta mucho, pero bueno, pero el XML parece que está dando paso y se está utilizando menos que el JSON, ¿vale? Y fijaros que el JSON, por ejemplo, que es que no lo he dicho, en realidad lo que hace es convertir un objeto en un texto sencillo, ¿vale? Entonces, si convertimos algo en un texto sencillo, pues está claro que un flujo de texto le viene bien, ¿no? Perfecto. Vale, son las 10. ¿Queréis que hagamos 5 minutos de descanso? Vale. Sí, 5 minutillos. Venga, vale, 5 minutos. Pero 5, ¿eh? Bueno, volvemos, ¿estáis ahí? Sí. Venga, estupendo. Bueno, pues vale, mientras estabais ahí he puesto aquí un ejemplo más largo, porque esto normalmente era una práctica que hacíamos, pero bueno, como ahora no da tiempo ya, pues os la pongo entera, ¿vale? Por un lado tendríamos el libro, que creo que lo que hace es escribir, ¿veis? Con Reader, lo que hace es leer, ¿vale? Entonces va leyendo, de acuerdo, tienes aquí validar el libro, abrir el libro, tienen test integrados, porque era esta la época en la que hacíamos test de métodos privados. Claro, como eran tan pequeñas, decíamos, bueno, no hace test aquí, porque si no es que no lo hacemos en ningún lado. Y se supone que esto está testeado, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que hemos hecho ha sido poner una clase estática dentro de, y no pública, dentro de la propia clase, libro, por ejemplo, y entonces ya podemos, como por ejemplo, aquí, libro.abrir libro, ¿vale? Podemos ejecutar métodos privates, podemos probarlos, ¿de acuerdo? Pero esto no es muy recomendable. Esto, en fin, bueno, si estamos muy necesitados, así se hace. Pero no se debería hacer, ¿vale? ¿Se ha entendido lo que queremos hacer aquí? Es que no sé si me he explicado bien. No me he enterado muy allá. Vale. Es que igual he hablado muy deprisa, no sé qué me pasa. Voy a hablar más despacio. No hemos quedado de las pruebas que no Vale. deberíamos hacerlo y que de esta forma se hace. De acuerdo. Veréis, hay un problema. El problema básico es que las pruebas se hacen siempre desde otra clase, una clase test. Entonces, al hacerlo desde una clase test, que es otra clase externa, no se pueden acceder a los métodos privados. Como ocurre con el caso de abrir tu libro, que es un método private al cual se recibe una ruta, te pregunta si existe, tienes aquí una set donde dice solamente si existe y si lo puedo leer, si no a mí no me pases nada, ¿de acuerdo? Si no te doy un fallo de hacer. Y entonces, claro, ¿cómo puedo privar? ¿Cómo puedo probar esto? Privatizar. Claro, no puedo si es privado. La única forma en la que conseguimos que esto se pudiera probar
es haciendo una prueba interna. En la misma clase. ¿Y cómo Claro. lo implementarías? Directamente, o sea, igual, ¿no? El control F11 y funcionaría igual. Sí, claro, tú se ejecuta control F11 y te da el JUnit, ¿vale? Aquí lo ves. Pero claro, lo que estamos haciendo es añadir un test dentro de la clase, no está bien. O sea, lo hicimos, pues, ya os digo, porque era una forma de, no sé si alguien lo preguntó, y lo pusimos en clase. De acuerdo, alguien dijo, pero ¿y si necesito probar los privados antes de los públicos? Digo, bueno, digo, no sé, si en vuestra empresa trabajáis así, pues vosotros sabréis, ¿no? No nos vamos a meter, ¿no? El otro día se me volvió a estropear el coche y llamo al de la grúa y dice, voy a entrar. Y va el tío y entra de frente a un aparcamiento, ¿no? Y yo digo, tendría que haber entrado de culo, pero no le voy a enseñar yo su trabajo. Y me llega y me dice, tenía que haber entrado de culo. Digo, sí. No te voy a decir más. Y eso, ¿no? Bueno, y por ejemplo, aquí tengo ya el libro test, como veis, que no he hecho nada, ¿vale? Pues supongo que aquí yo decía, digo, claro, porque si igual no sé si hay aquí algo público, por ejemplo, público sería el darme carácter, es que no es exactamente lo que, ¿vale? Y luego vi aquí mostrador, que mostrador lo que hacía es que iba leyendo, este era el conector, ¿vale? O sea, este era el que cogía la testaria por un lado y el libro por otro, este hacía un poco como de bridge, ¿no? Un poco, ¿no? Porque lo va cogiendo los caracteres y los va pasando al testaria, ¿no? Casi que es un adaptador, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y va cargando la página, ¿no? Y aquí tenéis el interfaz de usuario, ¿vale? No creo que no hay, en el mostrador me parece que no hay test, porque nada más que lo hicimos, fue una prueba rara, ¿no? Para que se viera cómo era eso. Y aquí sencillamente pues se va mostrando la página, ¿vale? Esto era una forma muy sencilla de hacerlo, porque por supuesto ni siquiera es la correcta, ¿no? La correcta pues sería ir creando cosas, ¿no? Yo qué sé, pues eh, una lista de las páginas. Por ejemplo, aquí como veis hemos quitado que se pueda maximizar para que pues no sé por qué, bueno, supongo que porque si lo maximiza no queda raro, en fin, no sé. Esto es muy básico y solamente era un ejemplito para ver cómo funciona o cómo se puede hacer eso, ¿vale? Bueno, pues si os parece bien, pasamos a la siguiente parte, que sería esto, os lo pongo como un ejemplo para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda sobre cómo funciona, pues la aclaramos el próximo día, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale, vamos a por lo siguiente, que serían los archivos binarios, porque claro, estos son no más densos ni más complicados, sino que tienen más cositas que se pueden hacer, ¿vale? De hecho, a ver, creo que empiezo por el inicial, supongo. Tengo aquí rejillas, local date, serialización, tareas, validaciones, adaptadores, fachadas, DAO y DTO. Hostia, ahora que no tengo que hablar sobre eso. Bueno, pues igual necesito más tiempo para todo ver la... Si es que no da tiempo. Si es que no da tiempo. Bueno, yo en 2 semanas terminamos lo que podamos y ya está, ¿vale? Y luego, pues, yo qué sé, intentaré poner alguna práctica, algún ejercicio, preguntáis cosas. Y en agosto descansamos todo el mundo y en septiembre volvemos con fuerzas renovadas, porque otra cosa no me queda. Vale, bueno, sigo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver sería, la tenéis aquí en una teoría que he traído hoy. Estoy buscando algún archivo, algún libro con el que podamos, que no sea... ¿Tú me entiendes? Que no sea de esos que ha escrito alguien que quiere cobrar por eso. ¿Vale? Por cierto, hay una cosa que sí me gustaría hacer en público, ya que esto es público. Y en YouTube, que buscaréis aquí a MIW. Mira, si lo tenéis aquí. Vale, en concreto esto es de la Politécnica de Madrid. El máster universitario de Ingeniería Web de la Politécnica de Madrid. La verdad que son muy buenos y lo tienen esto público, así que es genial. Y voy a dar para atrás. Eso. Por ejemplo, aquí tenéis al hombre este que es el que me parece que se explica bien y que hace todo muy bien. Y se llama Jesús Bernal. ¿De acuerdo? Este chico a mí me encanta como todo lo que hace con el tema este. Y, por ejemplo, creo que él tiene, bueno, aquí está don Luis Fernández, como ya veis.
Y en los vídeos también aparece, creo que estaría aquí, no sé si en list canales o en, no, en canales, no, en listas de reproducción probablemente, ¿no? En listas de reproducción tendríais joder, mira, si hasta PHP y todo, qué guay. Pues no lo veo, no sé dónde está, pero vamos, él habla sobre los patrones de diseño, por si los queréis ver y tal, y pues, si queréis alguna otra forma, ¿no? Pero como veis hay mucha información aquí y mucho muy bien hecho, ¿vale? Entonces, yo que sé, hombre, cuando gente de este nivel pues tiene esto abierto, pues me parece casi una de mala educación no consultarlo, ¿vale? Ujú. Muy bien. Pues vamos a ir nosotros a nuestro nivel, que es lo que nos gusta, y vamos a irnos a compartir. Y vamos a ver. Claro, porque yo cuando intento dar las clases sobre patrones de diseño, pues, claro, leo a muchos autores y muchos ejemplos para intentar explicarlo al nivel que nosotros tenemos de programación, que no es especial. A ver, no es alto, no es normal y ahora empieza a ser más alto, ¿no? Y bueno, pues intento que comprendáis cosas que a lo mejor son incluso ya avanzadas de carrera, pero que os vienen muy bien, yo creo, ¿vale? Sí, Tenéis, sí, sí, todo lo que llegue es bueno. tenéis paciencia, que muchas veces no queda más remedio que hacer las cosas así. Bueno, vamos a ver los archivos binarios, ¿vale? Bueno, como decíamos, el problema es que cuando uno graba como tipo fichero de caracteres, lo que uno graba algo que entiende byte a byte directamente. Entonces uno lee un byte, lo entiende, pam, pam, y así, ¿no? Cada uno tiene un sentido, porque claro, un byte pues, es una letra, entonces tiene un sentido directo. ¿Se entiende eso, no? Ujú. De acuerdo. Lo que pasa es que hay un problema, y el problema es que vale, bueno, esto habla de otro problema, ¿vale? Esto habla de que la presentación, ¿vale? Os digo por si leéis la presentación para que sepáis de qué va. Esto habla de que, por ejemplo, en Windows se utiliza eh, de caracteres diferente al que se suele utilizar en Linux. Y sabéis que la mayoría de los sistemas que albergan las páginas y todos los sistemas estos suelen estar hechos en Linux o incluso en Unix. En cualquier caso, están hechos con otro caso que no sería el CP1252, sino con un UTF que le llaman, que puede ser 8, 16, en fin. Y es de tipo Unicode. Entonces, se hace para poder permitir pues, todas las letras que hay en el mundo, ¿no? Todos los tipos de caracteres que hay en el mundo. Ya sabéis que bueno, los caracteres o los tipos de caracteres cambian si estáis en el alfabeto cirílico o el árabe, o incluso los kanji serían japonés, los ideogramas chinos. Bueno, pues todo eso necesita una representación y por eso se hizo el Unicode, ¿vale? Entonces, hay veces, como nos ha pasado con el libro, que si el texto viene de internet, pues luego aparecen caracteres raros porque no los entienden, ¿de acuerdo? Pues eso siempre puede pasar, para eso hay una cosa de conversión que ahora mismo no vamos a ver, ¿vale? Y viene aquí que se puede utilizar un conversor, pero ahora mismo no lo vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a ver una escritura normal, ¿vale? Vale, esto era archivo file flujo buffer, programa para leer, buffer flujo file archivo para escribir, perfecto. Y dice que para escribir el Unicode necesitaríamos un paso más. Necesitaríamos archivo, file, flujo, conversor, buffer, programa. ¿Vale? Sería un poco... El buffer también está en el otro lado, pero bueno, está ahí. ¿Se entiende esto un poco? Es que no sé si explicarlo, porque ya lo veremos más adelante si lo necesitamos, ¿no? No, en verdad se entiende bien. O sea, Vale, solamente lo que dice es, claro, como no puedes leer caracteres a caracteres, porque lo del medio no está en el carácter de Windows, en los CP1252, ¿no? Pues entonces hay que poner un conversor. Entonces, si tú normalmente tienes para ir de un archivo al programa, el archivo se enmascara con un feed, el feed va al flujo, el flujo va al buffer y el buffer al programa, pues lo que hay que hacer ahora es poner otro en medio, un conversor en medio, ¿vale? Que lo convierta. Eso sí es lectura, que va del archivo al programa. Si es escritura, el buffer está en el otro lado y así, ¿vale? guay. En fin, no sé. Bueno, vale. De acuerdo. Joder, pues no.
No era eso lo que yo quería. Bueno, la historia sería que, aunque no sé por qué solamente está esto, pero a veces que me lo he quedado en otro sitio y lo tengo aquí y no me he dado cuenta. Esto es lectura y escritura. Pues no, no lo tengo. Pues lo tendré solo en... Parece que le habré dado como que es muy sencillo y entonces no lo tengo aquí. Así que lo vamos a hacer porque ya me voy a los objetos directamente. No me voy a los objetos directamente, ¿vale? Nosotros vamos a intentar, ya que estamos aquí con poco tiempo y con tal, vamos a intentar hacerlo despacito y bien. Y mejor bien que despacito, ¿vale? Pero binarios 0,1 iniciales. Vamos a ponerle a este nombre. Bien. Vamos a empezar con el archivo con los binarios. Si lo encuentro aquí. El binario. Escribir binario. Punto. De acuerdo. Vale, venga, vamos a empezar. Aquí empezamos al revés. Vale, venga, empezamos. Entonces, vamos, lo primero que se hace es escribir en binario, ¿vale? Para escribir en binario, lo copio, lo pego y lo vemos como siempre, ¿vale? Lo que tenemos es... Si me hace el favor. Vale. Lo que tenemos es algo bastante sencillo, ¿no? En principio, ahora ya no pone reader ni writer, ahora pone output stream. Eso quiere decir que nosotros vamos a escribir en ficheros, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es decir file porque quiere decir que lo vamos a hacer desde un fichero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso tenemos pruebas de C. Eso quiere decir que estamos, bueno, no es un TXT. Vale, en este caso, como ven, tenemos un byte array de 6 porque podemos escribir también byte a byte, ¿vale? Y lo creamos. Si no existiese el objeto, lo crea, ¿vale? El file output stream lo crea. Y no sé si tengo algo porque no tengo nada para escribir esos 6. Están vacíos, ¿no? For int no sé cuánto, array en posición y luego lo escribo, vale, de acuerdo. Lo que estoy haciendo con este bucle for es escribir números y punto, ¿vale? Y luego pues lo escribo y luego lo cierro. Como veis aquí sí que se ha hecho aparte, ¿no? Se ha puesto un try catch al final, de forma que esto siempre se va a hacer. Otra forma de hacer el finally, ¿vale? Porque el finally sería después de todo. Pero si lo ponéis fuera, pues también se hace, ¿vale? Otro try aparte para poder cerrar. Entonces, si ejecutáis esto, ¿vale? Como veis, he puesto un siso para que veáis, ¿no? Pone 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? Serían números escritos de tipo byte. Si vemos lo que ha pasado cuando escribimos, se llama prueba.tdc. F5 para ver que se... Vale, sí. F5 para ver que se actualice. Vale, prueba.ddc aquí. Si lo abrimos, observaréis que veis qué simbolito es más bonito. ¿Lo veis? Sí. ¿Por qué son estos simbolitos? Porque no utiliza el conversor. No, es porque hemos creado, porque estamos haciendo binario, ¿de acuerdo? Entonces ya no se interpretan igual. Es decir, lo que tú grabas aquí, aunque tú grabes un byte o un array de bytes, en el fondo no se entienden como caracteres. Por lo tanto, cuando yo los leo desde aquí, que es un editor de texto, él dice, es que no sé, yo no sé interpretarlos, porque se han grabado como binario, ¿vale? Lo que tú has dicho es cierto. O sea, es porque no hemos puesto un conversor, pero claro, la respuesta era, ¿para qué vas a poner un conversor ahí? Bien, sin embargo,
si podemos leer un binario que entendamos. Es decir, si por ejemplo ahora yo digo, voy a leer un binario y lo sé leer porque ahora yo digo, vale, tengo un file input stream que es input, con lo cual es de lectura, ¿vale? Tened en cuenta que siempre desde el punto de vista del programa, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del programa, input es que se le meten valores al programa y output es que salen valores del programa. Entonces, creamos este byte array de 4 y lo que hago es ir leyendo. Claro, si le paso un byte array de 4, me va a llenar con 4 bytes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, yo ahora podría que hacer eso. ¿Y qué creéis que va a salir? Ahí. Espérate que ha ido muy rápido. Es verdad. Los 4 primeros. 2, 4, 6 y 8, ¿vale? Dice que ha leído 4 y ahora ya sí que es capaz de interpretar, ojo, ¿vale? Esos valores. Es decir, yo puedo sumar esos valores, los caracteres no los puedo sumar, pero puedo sumar los valores que salen del byte. Esta es la diferencia, ¿vale? O sea, lo que yo lea de un file reader son caracteres, aunque los puedo convertir en byte porque ya sabéis que todo carácter tiene su correspondencia con un... Esto lleva aquí desde hace un rato. Vale, pero claro, entonces, lo que iba diciendo, pero nada, se me va la olla. Cuando haces file reader, tú lees caracteres. Tú los caracteres los puedes convertir en bytes si los necesitas por algo, pero son caracteres. Pero en este caso son números, porque son binarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú lees bytes, estás leyendo bytes. Y eso quiere decir que cuando tú los tengas, de ese, por ahí, en este caso, de un array, pues entonces puedes pillar directamente eso, ¿no? Números y escribirlo. ¿De acuerdo? Vale, ahora vendría, pero no lo voy a poner. ¿Qué pongo aquí? Tengo pocos de numerar. Se ve que me fui corriendo. Vale, vamos a empezar a hacer cosas raras, porque si no, no somos nosotros. Bueno, nada más que deciros que con respecto a esto, que básicamente es igual que el otro, ¿vale? Lo único que cambia es que reader en vez de input string, writer en vez de output string, y también si haces un output string puedes poner archivo o archivo con una bandera que permite añadir al final. Es igual. Hacer lo mismo, ¿vale? Y no hay que tener especialmente ningún tipo de sutileza ni nada de eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos, como ya sabemos programar un poquito, ¿no? Voy a ir creando ahora unas cosas y me vais a decir si lo entendéis o si no lo entendéis, ¿vale? No sé cómo poner aquí, no sé cómo llamarle. Binarios 02 adaptadores, por ejemplo, ¿vale? Venga, voy a crear primero una interfaz y me vais a ir diciendo si os suena todo lo que voy haciendo, ¿vale? Le voy a llamar iAdaptador, utilizando nomenclatura húngara, ¿vale? ¿Sabéis que? No sé, bueno, si lo sabéis. La húngara lo que hace es que siempre pone prefijo o sufijo, ¿vale? Y por ejemplo pasa mucho, si os habéis dado cuenta, con el swing, que siempre pone BTN o JLabel o cosas así, ¿no? O sea, pero JLabel o LBL y cosas así, ¿no? Bueno, pues se trata de, intentan con esto que tú reconozcas algo directamente solamente con el nombre, ¿no? A mí es algo que no me gusta, porque creo que uno tiene que aprender la estructura de tu programa, en fin, pero no yo tampoco me molesta, ¿vale? Vale, pues este adaptador quiero que trabaje
con algo de tipo T. ¿Alguien se queda, ¿vale? ¿Alguien se queda ahí ojiplático o algo con eso? ¿O no? No. Perfecto. Pues lo que vamos a hacer es esto que estoy haciendo ahora mismo no sé yo. No. Venga, voy a improvisar porque es que no sé dónde tengo ahora mismo. O sea, a veces me voy demasiado lejos. 01 iniciales. Bueno, no, ni siquiera lo voy a creer, lo voy a decir aquí, ¿vale? Es que me estoy yendo un poquito muy para adelante sin mucha necesidad. Y no sé por qué no tengo aquí las cosas. De veras que a veces me pego unos calentones que no es. A ver si soy capaz de. A ver si están aquí, hijo. Ah, no, pues no. Perdóname, pero es que tengo 56. No exagero, 56 paquetes aquí para explicar cómo se hace todo lo del lado, el DTO y los proyectos y cómo se aplican los proyectos y las serializaciones y un sistema de validaciones que yo tengo esto. Así que me cuesta muchas veces encontrar lo que tengo que explicar. Nada, no tengo que hacer. Bueno, vale, pues lo hago en un momentito. Si no tenéis otra cosa que hacer, ¿no? No. Perfecto. Muy bien. Venga, pues vamos a ir al tema. Resulta que ahora digo, pero entonces, ¿qué se puede grabar dentro de un archivo cualquiera binario? Pues lo que te dé la gana. Pero todo lo que me dé la gana, que sí, que todo lo que te dé la gana. Veré. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé cómo llamarle. No sé cómo le hemos llamado al anterior. Escribir binario, leer binario 03. Vale, vamos a partir de la base de que tenemos el mismo leer binario, pero me gustaría antes también hacer escribir binario 04, porque creo que primero hay que escribir antes que leer, porque si no existe es más complicado leer. Vale, entonces lo vamos a llamar escribir binario 04. Y ahora también vamos a crear una cosa que es nuestra querida amiga persona. La persona, vamos a hacerla como una... Bueno, no la vamos a hacer como un Java-Bean, pero sí la vamos a hacer como una entidad. Entonces vamos a poner cosas que queramos poner sobre una persona. Por ejemplo, string, nombre. ¿Alguna otra cosa que podamos decir sobre una persona? El DNI, ¿no? No. Que no sea otro string. Que no lo he explicado. CNI. El DNI. Otra vez, DNI. No sé tipo string, de hecho. Sí. Sobre una persona. Espera, las personas tienen algo de flow. El número de teléfono también se llama string. Eso es un string. Bueno, sí. Por ejemplo, ¿las dioptrías son decimales o son enteras siempre? Las dioptrías de un miope. Son, que yo sea, siempre son floas. Son Decimales. Decimales, pueden ser decimales. Sí, entonces venga. Pues private dioptrías. Pero espérate, float dioptrías. ¿Vale? Y yo creo que con esto vale como ejemplo, ¿vale? O sea, espérate un momento, vamos a poner otro famoso. Algo booleano de las personas. un booleano, pues mujer, hombre. No, eso es una enumeración. True o false. Vivo o muerto. Vale. Vivo, verdadero. Es chungo, pero bueno, no, algo que sea true o false, ¿no? Porque puede ser vivo, muerto, zombie. Sí, hay que buscar. Enfermo. Pelo.
Venga, sí, Enfermo. sí, sí, sí. Mayor de edad. Mayor de edad. Enfermo, no, porque no, mayor de edad sería un campo calculado, ¿vale? O sea, quiero decir, si la edad es mayor que, entonces eres mayor de edad, ¿no? Por lo tanto, si hay que calcularlo, no se pone aquí. Espérate, pero ahí veo un colapso. Si tiene dioptrías, ¿también se consideraría enfermo? No, hombre, no. Lo mismo. Venga, va. Según hasta qué cantidad de dioptría, ¿eh? Por eso Sí, digo que eso es verdad. claro, te da minusvalía, ¿eh? Eso es verdad. Tengo como un topo. Bueno, a ver, todo el mundo tiene nombre, todo el mundo tiene edad, todo el mundo tiene diostría. No. No. Vale. Todo el mundo está enfermo. Puede o no, es un booleano, ¿no? O sea, Efectivamente. Claro. Vale, entonces, pero de entrada decimos que no o que sí, ¿qué hacemos? de entrada que no, ¿no? Perfecto. Hay un patrón de diseño muy bonito que se llama, bueno, muy bonito y muy gilipollas, que se llama el telescópico. Ese os gustaría, ¿por qué no lo miráis? ¿Telescópico? Sí, eso os gustará. Aunque es una tontería como una casa, yo prefiero otro, pero bueno. Lo que sé, es ocurrente. A mí las cosas ocurrentes me gustan. Vale, oye, ¿y alguno más? Bueno, si el telescópico se explica muy fácil, veréis. Por ejemplo, yo digo, tengo nombre, by, tal, no sé cuánto. Bueno, para quiero otro, que sea estando enfermo, ¿vale? Y ahora lo que yo hago, en vez de hacer esto, es que llamo al de arriba con nombre y edad. ¿Vale? Sería el dis, ¿no? Sí, claro, Claro. ¿vale? Me olvidé eso. Vale, esto es el telescópico. En fin, si no es más. ¿De acuerdo? Hay otro más bonito. No me acuerdo cómo se llama ahora. Los nombres me va a ir a veces, pero hay uno muy bonito. Ya, igual lo vemos el próximo día, ya que lo he sacado. Vale, entonces tenemos esto y podemos sacar a las personas. Y ya para terminar, por los Getter and Setter. ¿Qué cosa veis? Vamos a analizar qué pasa con los Getter. A ver, las dioptrías cambian en una persona. Sí. Coñaca. La edad cambia. Sí. Pues, Sí, si está enfermo no cambia. sí. Sí. Pues venga. Y el nombre. En teoría, sí, pero no. Sí, pero Sí, así que no. Sí, pero es raro, ¿no? Venga, entonces solamente quedamos en qué, ¿de acuerdo? Y hay valores que no hemos puesto aquí, por ejemplo, del enfermo, que, bueno, este sí lo hemos querido dejar aquí, pero aquí habría que darle algún valor, ¿no? Entonces, bueno, pues se pone this punto estoy pensando que si con este llamo a este, pero luego lo cambio, sí. Vale, this dioptrías. Pues por ejemplo, podemos ponerle a 0 y this punto enfermo, pues esperemos que false, ¿no? Vale, bueno, entonces se supone que cuando tú lo crees diciéndole que sí está enfermo, con true, ¿vale? Pues, o con false, puede hacer lo que te dé la gana. Se supone que se va a ejecutar primero este constructor, entonces si se ejecuta este constructor le va a poner que no está enfermo, pero luego tú se lo cambias y dices que sí lo está, ¿vale? Así es como está pensado esto. No sé si os gusta, lo del this es súper útil. Vale, entonces vamos a suponer que tenemos eso. Y ahora te dicen, sí, yo quiero grabar eso en un fichero. ¿Se puede? el objeto como de persona, ¿no? Efectivamente. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, ¿no? Sí, yo Por pienso que sí, ¿no? supuesto que sí, vamos a hacerlo ahora mismo. Venga. Tenemos aquí una persona, igual amigo persona. Bueno, vamos a decir que no está enfermo. José, Dígame. ¿no tienes que implementarle lo de serializable a persona? No. Me está adelantando un poco. Vale, no sé si le pasa esto algo. Change. Get a byte. Vale, de acuerdo. No era con B. O con B mayúscula. Joder. Vale, pues cast. ¿Vale? De acuerdo, no, que era de tipo byte, yo se lo he puesto. Vale.
Estoy pensando que precisamente necesito que me lo diga todo, así que vamos a hacer un telescópico más grande. Vamos ahora que tenemos esto, vamos a decir ahora que tenemos un constructor utilizando los campos todos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es decir que llamamos a this con este de aquí arriba, enfermo, y este lo quitamos. ¿Entendéis lo del telescópico ahora? Sí, sí. Vale, hay otro más bonito. ¿Cómo se llamaba ese? Se me olvida los nombres. Hay otro mucho más bonito. Pero bueno, que es más en tipo pipeline. Pero bueno, sí ya lo veremos. Y entonces, bueno, pues ahora ya sí que puedo poner todas las cosas que quiera aquí. Entonces, cuando ahora escribo, ahora me dice, ¿cuántas dioptrías tienes? Digo, pues tiene 0,5, tiene poco. ¿Y está enfermo? Pues yo digo que está enfermo, ¿vale? Y fijaros que tenemos 4 campos diferentes, ¿no? Pues esto es poca dioptría, ¿verdad? 0,5. Sí, son poquitos. Perfecto. Mejor. Ya que ponemos a alguien que no te lo pongamos muy mal. Bueno, escribir en binario. Vengo para acá y yo lo voy a copiar todo. Bueno, todo no, pero voy a copiar esto, que evidentemente siempre lo necesito. ¿Vale? Ya empezamos a hacer mucho try ya. Escribo que obviamente habrá que escribir eso, de crearlo en un archivo. Obviamente me dice que el archivo no existe, así que voy a coger el archivo y lo voy a poner aquí un poquito más arriba y le voy a decir que en vez de prueba pues sea persona. Puntos de decir, ¿vale? Voy a poner el punto data que me gusta, lo de data. Vale, ¿qué más necesito? Pues bueno, voy a necesitar el momento de escribir, pero todavía no adelanto acontecimientos. Y por supuesto lo de cerrar, que es una cosa que la pongo siempre. Vale. Entonces, como se va a enfadar por diferentes cosas, vamos a ir parte a parte. Primero, un try catch para este y luego un try catch para este. ¿Vale? Veis que se empieza a asociar un poco el código, es una cosa muy de Java. Ya veremos cómo lo cambiamos, ¿vale? Si es que lo cambiamos, porque si esto es así, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora es cuando vamos a escribir. Vale. Fijaos. Cuando uno escribe un objeto persona, resulta que tiene diferentes tipos de datos. Y uno se encuentra con que tiene aquí abrir un archivo. ¿Queréis que lo abramos como sobreescritura? Sí. Y de hecho no se va a llamar personas, sino personas. Y entonces aquí vamos a decir, pues en este flujo, observad que no estoy poniendo de momento buffer ni nada de eso, porque eso son cosas que tenéis que trabajarlas vosotros, ¿vale? Y ahora, cuando yo estoy en el flujo de escritura, voy a poner write, pero offset. Vale, sí, pero no. ¿Verdad? Claro, es que por eso no he explicado lo otro. Vale. Pero fijaros que cuando yo intento hacer write, me dice, no, es que no, como write byte, yo que no sé hacer otra cosa que no sea byte. Y tú dices, te entiendo, y es verdad que me lo dijiste antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar en medio? Porque, claro, o sea, resulta que el flujo solo sabe escribir bytes. Pero yo ahora necesito escribir cosas más complejas, porque si yo digo, ¿cuántos tiene Luis? Pues tiene 4 bytes. Y byte tiene un byte. Y float, pues float tiene, ¿cuánto? 16 bits, que serían 2 bytes, o 4 bytes. Creo que son 32 y 64, me parece. Bueno, este tiene 4 bytes, este tiene un byte. En fin, cada uno tiene un poco lo que le da la gana. Y yo, evidentemente, no lo voy a convertir yo. Porque no sé en qué formato se escriben, ¿no? Las cosas. Voy a ilustrar un poquito, ya que estamos aquí, ¿vale? Pues se pasan las horas volando. El IEEE 754. Este es normalmente lo que se utiliza, ¿vale? Para escribir. Fijaros cómo se escribe un... Ah, mira, se verían fotos. Pues igual prefiero las fotos, porque esta gente no... Bueno, así es como se escribe. Una coma flotante de 32 bits.
¿Puedo ver la imagen solo? Por favor. Vale, fijar, ¿vale? O sea, ¿cómo vas a...? Si el primero es de signo, los siguientes es el exponente, a cuánto está elevado, los siguientes es la mantisa. O sea, ¿cómo vas a poner que estos son 8, estos son 8, estos son 8? Si es que hay algunos que se pasan, ¿veis? Por ejemplo, este empuja para acá. O sea, este primer bit habría que leerlo de una forma diferente a los 8 siguientes. 2, 4, 6 y 7. O sea, pone... Y este 8, ¿de acuerdo? Y la mantisa son los 23 bits restantes, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo si yo aquí lo interpreto byte a byte, ¿cómo? Si me voy a partir, o sea, quiero decir, el primer byte llega aquí, a la mitad del exponente, y luego estos bytes romperían la mantisa, de forma que yo diría, pues, no entendería que este tiene el peso del byte 21 o 22. 23 bytes, y este sería el byte 21, estaría aquí en 0, ¿no? Entonces, si este es el byte 21 de la mantisa, pero yo leo todo esto como un byte, no estoy perdiendo todo el sentido del número completo. No sé si se entiende. Se ha cortado. No, estamos aquí. Vale. No sé si entendéis esto, de lo que estáis viendo ahora mismo. Voy a poner más grande. Esto quiere decir que un número de coma flotante, o sea, un float de 32 bits, ¿vale? Está colocado de esta forma, ¿vale? Es decir, los 8 bits, estos, se unen a estos, y estos a estos, y estos a estos. Y los 32 bits juntos, hay que representarlos y hay que leerlos juntos. Porque si los lees por separado, pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido. O sea, si esto pesa, imaginaros que este es el byte 0 y este es del 22, ¿no? Pues esto significa que esto es 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, así, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues valdrá, el peso de este byte será de, no sé, de 16.000 y pico. Pero es que el peso de este byte será de no sé cuántos millones, ¿vale? José, no te estamos viendo el ratón. O yo no lo estoy viendo. Ah, no. No se ve. Cuando dices esto, Vale, sí. ¿Y por qué no me no veis sé el a qué te ratón ahora? refieres. No entiendo por qué no me veis el ratón. ¿Ahora me veis el ratón? No. Pues se ha borrado. Bueno, vale, lo que digo es, si veis la parte verde del Sí. número, esa parte verde tiene un peso. El primer byte tiene un peso 0 y el último byte tiene un peso de 128, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de eso de los pesos, no? Lo habéis dado, ¿verdad? Decidme que sí. Sí. Vale. Sí. Y como los bits rojos están sobre los otros, eso quiere decir que el último bit rojo tiene un peso de 16.000 y pico, ¿no? ¿Vale? Si yo los parto y los entiendo byte a byte, para mí el byte rojo ya no tendría una conexión con el byte verde si lo hago uno a uno, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es que esto es más complicado de lo que parece. Sí, más o menos sí. ¿Vale? Y fijaros, por ejemplo, si veis los bits lilas que están a la izquierda, veréis que el primero no tiene nada que ver con los 7 siguientes. O sea, esos 8 bits del principio, los que son lila, uno es del bit de signo y luego los 7 siguientes son del exponente, pero es que el exponente luego coge un bit del otro byte. ¿Lo veis, no? Ese que está entre amarillo y lila, ¿lo veis, no? Sí. Claro, ese ya también es exponente. Sí. O sea, si tú no entiendes todos los 4 bits juntos, no se entienden. Quedaron un poco con eso, porque, en fin, todo esto se supone que lo habéis dado, ¿no? Decidme que sí, ¿no? Sí. Vale, estupendo. La coma flotante sí la habéis dado también, ¿no? Eso de la coma flotante a lo mejor. Lo de esto que he explicado ahora, de los float y todo eso. O sea. No, Tan específico, ¿no? no, terminas diciendo que no. Vale, Tan específico como lo has explicado tú, ¿no, José? bueno, Por encima. pues debería. Bueno, estaría bien. Vale, bueno, pues entonces es verdad. Como no tenemos eso, necesitamos el conversor. Que es verdad que había un ejemplo por ahí y no lo he puesto y a lo mejor por eso me he ido para adelante. Espera un momento a ver si es que lo tengo y no me he dado cuenta. Pero la historia es, claro que el conversor que os he dicho que se tiene que utilizar
Pues lo tenía aquí y no lo he leído, no lo he visto, ¿eh? Anda que estoy... Bueno, pues da igual, lo estoy haciendo ahora en directo. Vale, entonces necesitamos ese conversor que interprete datos más complejos que el byte. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hace bastante complejo el tema. Es decir, claro, por eso tú necesitas saber la estructura con la que esto se ha grabado. Si no entiendes, sabes con qué estructura se ha grabado, no se puede leer. Es la razón por la cual pues un escritor de LibreOffice no entiende, bueno, si las entiende, pero ahí como me explico. Voy a poner un ejemplo genérico. Que aplicaciones diferentes pueden no abrir sus archivos, ¿no? Porque claro, cada uno de ellos tiene una forma de interpretar cómo se abre el archivo, ¿no? Entonces, si tú intentas leer un doc con uno de Adobe, un PDF, pues igual te da un fallo, ¿vale? Pues porque cada uno espera que los datos estén colocados en una posición concreta. ¿Se entiende? Sí. Vale. Bueno, venga, entonces vamos, ya que estoy, venga, vamos a hacerlo. Vamos a poner el conversor. ¿No lo creo? Vale, lo creo. Entonces, ahora tengo que tener... data... aquí. Pues se puede poner aquí mismo. Vale, el data es para escritura, ¿no? Así que es output y como es device, pues stream. Entonces, esto es un conversor y ponemos una W. Esto también nos ayuda para saber, solamente viendo, o sea, es un poco también la húngara, ¿no? Sabiendo qué pone al final, pues saber si es de lectura o escritura, ¿no? Entonces, si por ejemplo le llamas conversor W, flujo W, buffer W, pues sabes que estás hablando de cosas de escritura. ¿Se entiende eso? Sí. De acuerdo. Bien, pues diría conversor, vale, yo ya sé. Y digo, y además yo me he puesto ahí delante del flujo para convertir las cosas. Y digo, qué bien. Pues entonces me vas a convertir unas cuantas de cosas que tengo yo aquí. Porque si no, no sé cómo escribir. Vale. Entonces, lo primero que vamos a escribir en el flujo, el conversor, W, y ahora cuando pongas write, observad lo que aparece. Aparece write para byte, para enteros, para booleanos, para chat, para double, para float, para long, para UTF, que es como escribir cadenas de caracteres, ¿no? Además, con UTF-8, ¿vale? O sea, se pueden escribir cadenas de caracteres de cualquier tipo. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es escribir, pero vamos a decir, no, primero voy a escribir el nombre. Así que write UTF y aquí vamos a decir persona.get nombre. Bueno, igual si pongo persona así, en mayúscula no. Persona.getNombre. ¿Cuál es lo siguiente que tengo que escribir? Pues lo siguiente que tengo que escribir sería un byte. Así que pongo write byte y aquí digo persona.getData. Luego la siguiente sería conversor w.write float. Y aquí escribo las dioptrías, que sería persona.getDioptrías. Y finalmente pondríamos conversor w.write boolean y escribo el persona.isEncer. O sea, en realidad una forma de escribir según el tipo de datos o de la propiedad que tú lo escribas para no tener que escribir 4 veces Sí, cada tipo. por supuesto. ¿Cómo no va a haber? Vale, escribo y cierro. Perfecto. El conversor no hace falta que lo cerréis, ¿vale? O sea, lo pongo por aquí, vale. No hace falta cerrar el conversor. Vale, vamos a ejecutarlo, ¿de acuerdo? Si lo ejecuto, observad que no me ha dicho nada, pero lo habrá hecho. Ok, no sé quién me lo ha dicho. Vale.
progress. Y no lo tengo, así que puse F5 y aquí tengo personal data. Y observad, mira cómo está escrito. ¿Veis? Es que ni para joder la idea de lo que hay escrito ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo ahora quiero leer, se lo he puesto aquí, leer binario, aquí, ¿vale? Pues resulta que me encuentro con lo mismo pero al revés. Es decir, necesito primero el feed de archivo, ese sí que puede ser el mismo. Así que lo copio. Pero no de aquí, sino escribir en binario 4. Y no es leer en binario 3, sí, leer en binario 3. Vale, entonces lo que voy a coger es el flujo output no vale, pero este sí vale, ¿de acuerdo? Y ahora yo digo, vale, pues voy a leer en binario y aquí, y lo voy a poner aquí, ¿vale? Ya tengo, el archivo es el mismo, ahora voy a leer. Entonces, para leer, ahora tendría que coger, pues, las cosas que normalmente utilizo, que sería file, file ¿qué pongo ahora? Reader. Sí, tu padre. ¿Para leer, has dicho? Sí. Que estamos en bytes, que estamos en binarios. Vale, file input string, que sería flujo R, ¿de acuerdo? Lo quedamos ahí. Y yo ahora aquí, pues voy a poner que flujo R punto igual a new flujo de archivo, ¿vale? Ya se quejará. Y antes de que me olvide, pongo que al final de todo flujo r.close, ¿vale? Antes de que se me olvide pongo las cosas. Y ahora ya a cada uno le doy sus trycatch, para que no haya mayor problema. Una vez que se ha hecho eso, aquí necesito crear el data. ¿Data qué? ¿Qué más pongo? Data input. Muy bien. Data input string, que va a ser el conversor R, y va a ser igual a new conversor data con el flujo R. ¿Vale? O sea, si ellos utilizan, como veis aquí, sufijos y prefijos para que se entienda todo, pues yo también puedo. ¿Vale? Bien, bueno, esto ya está escrito, así que ahora lo que vamos a hacer es decir, persona. Y ahora digo aquí, vale, pues persona igual a new persona. Y ahora aquí digo, vale, pues conversor R punto readutf, que es el nombre, para la edad. Así que sería conversor R punto ¿qué pongo? Readbyte. Efectivamente, readbyte. Y ahora conversor punto R punto la dioptría, ¿no? El float de la dioptría. Real float. Y el último que me queda sería el conversor R punto rea boolean. Ya sabía que iba a poner eso. ¿Qué te pasa, hijo? Añades cláusulas. ¿Vale? Añadir cláusula para posibilidad sofá. Y al final de todo, finally, aunque si queréis saber si la cosa ha funcionado, tendríamos que ponerlo aquí. ¿Vale? Vamos a poner un SISO. Y aquí en SISO se pone el persona punto toString. Vamos a sobreescribir toString. Al final de todo, pero antes de los getAnswer. Y vamos a decir que retornamos super toString. No, aquí es una vez en que no hacemos caso. Vamos a retornar el nombre más la edad más un espacio en blanco que no hemos puesto aquí, más la dioptría. Y ya está, con eso vale, no vamos a ponerlo todo. Carajo. Vale. Más enfermo. ¿De acuerdo? Y si le damos ahora a leer binario,
como se supone que eso ya lo he grabado ahí en persona, pues se supone que ahora cuando haga tu stream, pues se debe entender siempre y cuando, claro, no se ponga a escribir el otro porque le he dado al 2 en vez de al 3. Ahora, vale, y aquí tenéis, Luis de 56 tiene 0,5 y está enfermo. No de la dioptría, pero está enfermo. Pero observad la que tengo que liar, yo tengo que saber exactamente dónde está cada cosa. Si yo no sé dónde está cada cosa, no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, fijaros que yo me hubiese equivocado. Y yo le digo, bueno, no me hubiera dejado aquí. Pero vamos a suponer que en vez de tener uno de cada tipo, los tengo diferentes, ¿no? Bueno, pues entonces evidentemente me lío. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que tengo esto de aquí. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Claro, la persona se equivoca y yo digo, bueno, pues no sé, pues será en medicina, le voy a poner un cast y ya está, ¿vale? Y vale, fijaros, ¿no? Por ejemplo, si hago esto, ¿no? Por lo que sea, porque no me doy cuenta. Entonces resulta que ahora Luis no tiene edad, tampoco tiene dioptría, menos mal que sigue enfermo, ¿vale? Porque si no, queda. ¿Qué os parece? Tiene su cosilla, esta persona. Claro, o sea, en realidad ese es el problema, ¿no? El problema es que tengo que saber exactamente dónde está cada cosa, Claro. ¿vale? Para poder interpretar, ¿de acuerdo? Si no, no soy capaz de interpretar. Si no sé el orden en que se graban, Claro, o sea, que tienes que saber eso, claro, sí. Que... no lo puedo recuperar, ¿de acuerdo? Pero claro, fijaros cómo vienen las cosas. Esto, vamos, estamos hablando de ficheros y mola. Pero ¿cómo vienen las cosas de una base de datos? Las cosas de una base de datos vienen así, ¿vale? Cada campo viene a su bola, tú tienes una tupla, ¿no? A ti te da un row set, ¿no? O un result set. Y entonces, claro, a ti lo que te da es una matriz de valores. Y esa matriz de valores tú tienes que saber que la primera columna es el ID, la segunda columna es el nombre, la tercera columna es lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final tú sí que hay algo de esto siempre. Pero nosotros, para ficheros, tenemos la serialización, que ya no podemos ver hoy, así que veremos el próximo día. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hoy? No, ha sido una clase muy reveladora. Sí, ¿verdad? Es lo que pensaba yo ayer, digo, va a ser más reveladora que nada. Bueno, oye, ¿que alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? No, Perfecto. Bueno, pues nada, que paséis un buen fin de semana, leed todo lo que podáis sobre esto y estudiar. También tenéis que programar lo otro. O sea, tenemos mucho que hacer. Y ya nos vemos el lunes, ¿vale? de acuerdo. Perfecto. Venga, pues buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós.